Así Estamos es. listos y preparados. Vámonos Listos. con nuestro neurocirujano, que ya está listo, el doctor Francisco Guerrero Jasso. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ceci, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Al Y hoy vamos a contrario. tratar un tema muy importante. Dígame usted, ¿a quién le da migraña? ¿Qué pasa con la migraña? Esto lo vamos a platicar con nuestro neurocirujano, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se que yo conozco una persona que se queja demasiado y que le da migraña y que se pone malísima? Ok. A ver, ¿será cierto o no? ¿Qué Sí, pasa? doctor? vamos a contextualizar. La Ajá. migraña, digamos, es un tipo de dolor de cabeza, de cefalea, ¿sí? La cefalea es algo muy frecuente. 10% de la población anualmente llega a tener algún tipo de dolor de cabeza, ¿sí? Afortunadamente, la mayoría de los dolores de cabeza no representan por sí mismos un problema grave. Sin embargo, siempre hay que tener el cuidado de si esto es recurrente o es un dolor de cabeza muy intenso que nunca se había tenido, sí acudir al médico. La migraña se diferencia de los dolores de cabeza comunes, que es el dolor de cabeza tensional, y que ahorita es muy prevalente en el sentido, pues, que la gente pues ha estado sometida a una gran tensión con esta situación que estamos viviendo desde hace más de 18 meses con lo que es el COVID, ¿sí? Entonces mucha gente pues activa estos mecanismos de dolor, ¿sí? Como una reacción al estrés que se está sometiendo. Y los pacientes migrañosos, los factores de tensiones, como volvemos a repetir, la situación que estamos viviendo, pueden ser factores desencadenantes de la migraña. La migraña se diferencia de las cefaleas, digamos, comunes, en que generalmente se asocia a otras sintomatologías, como que visión borrosa, entumecimiento a veces de las manos o de las extremidades, náuseas, vómito, mareo, ¿sí? Y molestia, por ejemplo, de los sonidos o ruidos, ¿sí? Generalmente el paciente que sufre de migraña tiene síntomas que le van a alertar del desencadenamiento de esta dolencia o molestia, y normalmente afecta la mitad de la cara y del cráneo, ¿sí? Pero puede ser inclusive indistinta de un lado o de otro, o bilateralmente, ¿no? Pero estas son las características de la migraña. La migraña se produce generalmente por un descontrol en el tono vascular. Los vasos sanguíneos entran a la cavidad craneal a través de pequeños agujeros, conjuntamente, digamos, con los nervios sensitivos que salen por esos mismos agujeros. Entonces, al inflamarse estos vasos, producen cierta compresión de estos nervios y van a desencadenar ahí la molestia que va a referir la persona, ¿no? Por eso es que generalmente es en territorio de partes sensitivas de nervios craneales. En este caso, generalmente, por ejemplo, son las ramas sensitivas de un nervio que se llama trigémino. Esto también hay que diferenciarlo de los problemas de neuralgia. Las neuralgias son dolores de mayor intensidad y se le dice exquisito porque tienen un dolor exquisito, ¿no? Con cualquier cosa, el tacto, la sensibilidad, se desencadenan las neuralgias, que también hay que diferenciarlos de las migrañas. Dice que tan importante es el saber de las migrañas, qué es lo que sucede. Ahora, ¿la migraña es genética, doctor? Puede haber, sí hay un factor hereditario. ¿Sí predomina? Sí hay un factor hereditario, Ajá. sí. En un 20% de los casos va a haber una transmisión, digamos, hereditaria. Personas que sufren de migraña tienen más probabilidades que sus hijos, o las personas que sufren de migraña generalmente en un 20% sus familiares o cercanos también tienen problemas de migraña. ¿A qué edad se presenta esto? Puede presentarse a cualquier edad, inclusive en edades pediátricas, ¿no? No es común, eso sí hay que comentarlo, pero
La prevalencia se significa más a partir de la edad, digamos, laboral, y esto es significativo porque esto representa costos laborales, ¿no? Si estamos hablando de que la migraña se presenta en poco menos del 1%, en una población, por ejemplo, como México, estamos hablando de 1 millón, un poco más de 1 millón de personas, y de ese millón, digamos que unas 300 o 400 mil son personas que están en edad laboral, entonces en costos laborales, a veces por incapacidad, suman millones de pesos, ¿no? A ver, doctor, para la migraña hay tratamiento, vas a vivir toda la vida con la migraña. En un momento dado dicen que hay ejercicios, que hay respiraciones, recomendaciones que da el público, pues. Es correcto. Es una batería, digamos, de manejo de la migraña, pero digamos, la columna vertebral del manejo de la migraña es el manejo médico y farmacológico. Correcto. ¿Sí? Y yo siempre digo, el dolor siempre hay que atacarlo, el dolor crónico siempre hay que atacarlo atacando el dolor agudo. ¿Qué significa esto? Que cuando se presentan las primeras síntomas, es mejor acudir a la evaluación para identificar el tipo de molestia que está presentando la persona y poder dar un tratamiento de forma oportuna y evitar que esto se convierta en un problema crónico y de padecimiento de larga evolución para la persona. Perfecto. ¿La migraña la ve un médico neurocirujano o neurólogo también? Sí, digamos que en el aspecto de las neurociencias, los neurólogos, neurocirujanos pueden atender los tratamientos para la migraña. Doctor, su número telefónico si tenemos alguna duda. Claro que sí. El directo conmigo es el 3314 1061 93 y para citas al 33 96 88 33 08. Correcto. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien.